Yo les voy a hablar esta mañana sobre el pecado, las consecuencias del pecado y su remedio. Primero, el pecado. Pero antes de decirles que sobre el pecado hay mucha gente y muchas teorías, filosofías que niegan la existencia del pecado. Por ejemplo, el ateísmo, al negar la existencia de Dios, también niegan la existencia del pecado. ¿Por qué? Porque solamente se peca contra Dios. Si yo ofendo a alguien, hablo mal de alguien, le golpeo, le miento, en realidad, en primerísimo lugar, yo estoy pecando contra Dios. Y entonces al negarle a ellos la existencia de Dios, están negando la existencia del pecado también. También el determinismo es la teoría que afirma que el libre albedrío es un engaño y no la realidad. Nuestras elecciones son dictadas por estímulos internos y por circunstancias fuera de nuestro dominio. O sea, esa teoría nos enseña que nosotros nacimos buenos, que nosotros en realidad somos buenos, pero que las circunstancias que los rodean, lo que nos enseñan, nos hicieron malos. Y que quien tiene la culpa de todo lo malo que podamos hacer es la sociedad en que vivimos. No uno, no internamente. Y ellos niegan el pecado, entonces, personal. También el hedonismo. El hedonismo es una teoría que nos dice que el mayor bien de la vida es el disfrutar de los placeres y evitar el dolor. La naturaleza es hermosa, dicen, y lo que es hermoso es bueno. El hedonismo se encarga de que la gente viva solamente en placer. Que la vida sea disfrutar la vida. Como que si no existiera el sufrimiento. Y si estás sufriendo, en algunas iglesias hasta piensan que si pasas por sufrimiento es que porque estás en pecado. Pero no es así. No es así. El hedonismo lo invita a uno a complacerse a sí mismo, a darle riendas sueltas. Si no le haces mal a otro, hazlo. Si tu corazón te lo pide, tu carne te lo pide, hazlo. Esa es la naturaleza del hedonismo. También la evolución. La teoría de la evolución dice que el pecado es una herencia de la animalidad del hombre. O sea, como la evolución enseña que venimos de los animales, de los monos, y que el pecado solo es la herencia, pero ellos se olvidan que los animales no pecan. Y por último, la ciencia cristiana, que dicen ellos que el pecado solamente está en la mente, es un error de la mente, y que lo que hay que hacer es corregir ese pensamiento. Y ellos niegan la existencia del pecado. Pero vamos a ver en la Biblia, primero, ¿qué es pecar? ¿Qué es pecado? La Biblia dice bien claro, pecado es infracción de la ley. Es infringir la ley. En otras palabras, es desobediencia. Es hacer es dejar de hacer lo que es correcto, lo que sabemos que es correcto. Muchas veces no solamente pecamos haciendo cosas, a veces pecamos por dejar de hacer cosas. Cuando tú sabes que hay que hacer una cosa que es buena y no lo haces, es pecado. Por ejemplo, tú dices el próximo domingo y actúas como un hedonista diciendo, ay, qué rico es quedarse en casa, hoy me voy a quedar en la casa porque tuve una semana ajetreada, dura, me voy a dormir, me voy a levantar a las 10 o a almorzar. Y sabes que debes de venir a la congregación, pero no lo haces. Eso te resulta en pecado.
porque tú sabes que debes de venir a la congregación, pero por complacerte no vienes. Si le haces mala, si no le haces bien a una persona, pudiéndole hacer bien, te es pecado. Así que el pecado no solamente es hacer cosas malas. Pecado es de violar la ley de Dios. Eso es pecar. ¿Sabe qué es el pecado? Es como que usted en la mañana se cambie, se viste y se ponga así elegante como ando yo hoy, pero antes de irse dice: me voy a echar mi tacita de café. Y entonces le preparan su tacita de café y su semita y la mete, pero en lo que la está mordiendo le cae y le mancha la camisa. ¿Se va al trabajo usted así? No. ¿Por qué? Se manchó la camisa, se echó a perder la hermosura que tenía la camisa. Pues eso es el pecado, es una mancha, ¿verdad? La Biblia nos enseña en Eclesiastés 7:29 que Dios nos hizo perfectos, sin mancha, pero fuimos nosotros los que buscamos muchos males, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el principio, el origen del pecado. Y para ver el origen, vámonos a Génesis. Génesis precisamente quiere decir el origen de todas las cosas. Ahí es cuando la Biblia nos narra el origen del pecado. En el capítulo 1 y 2 de Génesis nos enseña cuando Dios hizo todo. Cuando Dios dijo: hágase el mar, y el mar con todo lo que en él hay se hizo. Hágase los ríos, las montañas, el día, la noche, el sol, las estrellas, la luna, todo. Y también hizo al hombre y lo puso como Señor en el mundo que él había hecho. Dios hizo al mundo para el hombre. Pero vean lo que pasa. Capítulo 3 de Génesis, ¿lo tienen? Léanlo con atención, por favor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo lo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces,
con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí nomás. Aquí en este pasaje se nos enseña de las posibilidades. En el huerto, Dios puso al hombre en el huerto y le dijo: no comas de ese árbol. Todo es tuyo, todo lo puedes hacer, menos una cosa: no comas de ese árbol. Es que Dios lo puso así porque Dios no quería un robot, un zombie, para que le sirva, que no le quede de otra. No, el hombre fue puesto allí con un libre albedrío porque él tenía que tomar una decisión, si iba a someterse a la voluntad, al amor, a todo lo de Dios o no. Y por eso estaba la posibilidad de la prueba. Desde luego el hombre, no sabemos cuánto tiempo estuvo allí sin pecar, pero de repente apareció el tentador, el diablo, y engañó a la mujer. Y la mujer hizo que el hombre comiera, y ellos pecaron. En otras palabras, desobedecieron a Dios. La desobediencia, por ejemplo, con los hijos aquí, si tú desobedeces a tus padres, eso es pecado. Se llama desobediencia y es pecado. La oposición a la ley, a los representantes de la ley, es pecado. Ok, entonces, el hombre pecó. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado? Primero, hubo una separación entre Dios y el hombre. Antes, Dios venía y hablaba con el hombre. Tenían relación, comunión. Pero cuando el hombre pecó, hubo una separación. Y fue tan grande la separación que dice la Biblia ahí en Génesis 3, que Dios lo echó del huerto. Y que incluso puso ángeles que cuidaran el huerto para que el hombre no entrara otra vez. Y puso una espada que se movía ahí, que no dejaba entrar. Hubo una separación. Y eso es lo que dice la Biblia. En Isaías 59, 1 y 2 dice: vuestros pecados han hecho separación entre mí y vosotros. Vuestros pecados, dice la Biblia, son los que hacen que vuestra oración no sea escuchada en los cielos. El pecado hace separación entre nosotros y Dios. Eso es lo que nos separa de Dios. También trajo culpa interior, un sentimiento de culpa interior. Imagínense que dice la Biblia que cuando ellos escucharon que Dios venía, o sea, cuando, por ejemplo, quizás cuando abrió la puerta a Dios, por decirlo así, y ellos sintieron que Dios entró, dice la Biblia que se escondieron. ¿Por qué? Porque se sentían culpables. Se sentían culpables.
el pecado trae ese sentido de culpabilidad. Cuando uno hace lo malo, por ejemplo, muchachos solteros que están teniendo relaciones sexuales, lo hacen y en lugar de sentirse, oh, qué rico esto, qué bendición, se comienzan a sentir culpables. Está la sensación de una acusación, de que me van a descubrir. Y por dentro, porque la Biblia dice que el diablo nos acusa delante de Dios día y noche. Mira, fulano hizo esto. Y no solamente el diablo nos acusa a nosotros, el diablo nos dice, tú no puedes ser santo, mira cuántas cosas haces, mira lo que pensás. Y hay ese sentido de culpabilidad, ese es lo que trae el pecado a la vida del ser humano. También trae malos sentimientos, como el miedo. Uno de los primeros sentimientos que el diablo puso, o el pecado trajo a la vida del hombre, fue miedo. ¿Qué le dijo el hombre cuando Dios lo andaba buscando? ¿Qué le respondió el hombre? Tuve miedo y por eso me escondí. Antes de eso el hombre no conocía el miedo. ¿Y sabe qué cosa es miedo? Es tener falta de fe. Porque si ustedes ven la Biblia dice que si tú tienes fe, todas las cosas son posibles para ti. Tú crees que para Dios todo es posible y que para ti todo es posible. Eso es tener fe. Pero el miedo es la fe del diablo, por decirlo así. La Biblia dice que todo lo que tú temes, eso te vendrá. La Biblia dice, todo lo que tú le crees a Dios, eso vas a recibir. Pero también dice, todo lo que tú temes, eso te vendrá. Si tú vives una vida de que te va a ir mal en el negocio, pues te va a ir mal en el negocio, si eso es lo que siempre estás temiendo. Si estás temiendo de que a los 40 años te vas a enfermar, porque tu bisabuelo murió a los 40 años, tu abuelo murió a esa edad, tu papá murió a esa edad, y un hermano tuyo murió a esa edad, y ya tienes 39, dices, ay, estoy esperando el dolorcito. Eso es lo que te va a venir porque vives bajo temores. Esa es la fe del diablo. Al diablo le encanta que nosotros vivamos bajo su fe. Por eso no borbandea con noticias. Y disculpando si hay periodistas que transmiten noticias aquí. Pero ¿qué es lo que hace la noticia, hermano? Más las noticias que nosotros vemos, ¿verdad? Que son amarillistas. Ay, todo subió. Qué tan caro todo. Ay, que matan gente. Que no pueden salir en la noche porque tienen miedo. Ay, que no puedo ir el viernes al culto porque ahí tengo miedo. Porque todo es temor. Eso es falta de fe. Ese fue el primer sentimiento que Dios puso. Ese sentimiento no solamente de que me acusen en mí, sino de acusar a otros. Porque eso de acusar a otros, de no reconocer que soy culpable, responsable, es por causa del pecado. Dios le dijo, pero hombre, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? No, yo no, Señor, a mí regístrame. ¿Pero qué pasó? La mujer que tú me diste. Ahí le estaba echando la culpa a Dios, primero porque me diste esa mujer. Por eso dijo alguien que de entonces Dios no le da mujer al hombre. Es lo único que uno escoge. Porque tú no escogiste tus padres. Tú no escogiste dónde naciste. No escogiste a Honduras. No escogiste el color de tu piel. No escogiste tu nombre. No escogiste solo a la mujer. Entonces para que ya no le vuelva a decir, tú me la diste, Señor. Entonces ahora uno le escoge. No, pero Dios te puede guiar a eso, a casarte en su perfecta voluntad, ¿verdad? Y entonces el hombre acusó a la mujer.
ese sentido que hay de acusar. Yo nunca tuve la culpa. Si no caemos bajo la convicción de pecado que el Espíritu Santo trae, porque eso es lo que el Espíritu Santo, Jesús dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá de pecado. Si la convicción del Espíritu Santo no cae en uno puede reconocer por verdad que sí, soy pecador, pero ¿y qué pues? Pero no una convicción de que soy pecador, soy malo, solo merezco el juicio de Dios y verse uno que de verdad es malo, sino que le echa la culpa a otros. Pero esas son las consecuencias. También la consecuencia es la herencia del pecado para la humanidad. Vean Romanos capítulo 5, esto es importante que lo sepa, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién entró el pecado? No fue el diablo, Dios no hace responsable al diablo, aunque él tentó al hombre. Pero al hombre le dio la capacidad de poder resistir al diablo, de poder vencerlo. La gente que siempre está diciendo, hermano, es que el diablo, es que el diablo. Usted es el debilucho, todo aguado. Hay muchos creyentes aguados aquí. ¿Verdad que sí? Mire, el pecado entró por un hombre. Es suya, aunque el diablo venga a tentarlo, el responsable es uno. Por eso dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es la mayor prueba de que todos hemos pecado? La muerte. Luego dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Ahí nomás. Entonces, uno de los problemas que trajo el pecado de Adán es que todo ser humano, Adán es el padre de los terrícolas, de nosotros los seres humanos que nacemos y vivimos aquí en la tierra. Y nacemos a la semejanza de Adán. Nacemos a la semejanza de Adán. Y traemos esa semilla. Nosotros nacemos bajo la condición de ser pecadores. Nadie nace bueno. Todos nacemos con un poquito de bueno y un poquito de malo. Como dice la Biblia, no hay hombre que haga el bien y que no peque. Todos somos pecadores. Por esa herencia, usted es pecador porque nació bajo la condición de ser pecador, y usted es pecador porque hace pecado. Porque hace pecado. Entonces, esa es la herencia de Adán para nosotros. Ya luego les explico la herencia de Jesús para nosotros. Ahora, también trajo el pecado, otra de las herencias es que trajo dolor, la enfermedad y la muerte. Dios le había dicho al hombre, no comas. El día que comas, moriréis. El hombre comió. Y a partir de ese momento el hombre comenzó a morir. Y para morir hay que enfermarse. Cuando uno se enferma, ¿sabe qué es lo que pasa? Que solo te están acordando que un día te vas a morir. Uno lucha por no morirse, pero un día va a llegar el tiempo. Cuando uno ya está en la raya, yo vi un video de un hombre, y no es show, porque el que lo tomó eran unas cámaras de seguridad, de un hombre que va caminando y ¡pum!, le cae un rayo, y todo su rumbo y todo, hasta el cemento por donde él iba quedó manchado, negro,
y se levanta y se va. Al ratito vuelve a caer otro rayo y le cae. Y se levanta. Ese no estaba en la raya. Cuando uno está en la raya, aunque el rayo no caiga, se va. ¿Verdad? Pero si no estás en la raya, aunque el rayo te caiga, te vas. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, eso es las consecuencias del pecado, el dolor. Todo lo malo que en el mundo hay, hermanos, óigame bien, todo lo malo que en el mundo hay es por el pecado. Es por el pecado. Porque el pecado no solamente trajo enfermedad física a nuestros cuerpos, sino a la naturaleza. A la naturaleza. Antes de pecar, en la tierra no crecían ni dardos ni espinos. No habían desiertos. Pero después de pecar, Dios dijo al hombre: maldita será la tierra por tu causa, y dardos y espinas te producirá. ¿Ve? No es que la gente dañe la ecología botando árboles y haciendo cuantas cosas, aunque sí se daña. Pero el daño que la naturaleza recibe sobre todo está en el pecado. Entre más grande es el pecado en una ciudad, más se daña la naturaleza. Las fuentes de agua se secan. Las fuentes de trabajo se secan. Las tierras minerales se obstruyen y todo por causa del pecado. Ahora, ese es por eso es el remedio del pecado. ¿Cuál es el remedio del pecado? El remedio del pecado es Cristo. Mire, desde el principio, cuando el hombre pecó, ¿qué hizo Dios cuando platicó con Adán después de que ellos dijeron: nos vimos desnudos? ¿Qué hizo Dios? ¿Se acuerdan y ellos, los hombres, se habían puesto un delantal, se hicieron un vestido de hojas de higuera, dice. ¿Qué hizo Dios? ¿Les aceptó el vestido que ellos se habían puesto? No. Dios les quitó ese vestido y puso una nueva vestidura. Dice que les hizo una vestidura de pieles. Eso quiere decir que Dios mató animales para cubrirlos. Esa vestimenta que el hombre se había hecho, eso es, por ejemplo, es símbolo de la religión. Cómo el hombre con religión trata de cubrir su pecado, su maldad. Pero que Dios no acepta. Usted debe saber que Dios no ha fundado ninguna iglesia aquí, ninguna religión. La religión no nos acerca a Dios. Porque hay gente que dice: todas las religiones nos llevan a Dios. No, si solamente son actos de religiosidad. Ningún acto de religiosidad nos lleva a Dios. Dios no aceptó eso y les puso una vestidura. Desde ese entonces hubo derramamiento de sangre. Ahí está esa cruz. Si hablan del sacrificio de Jesús, la Biblia dice en Apocalipsis que Cristo, como Cordero de Dios, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Allá en los cielos, Jesús fue inmolado también. Mire, y entonces los que nacieron antes de Jesús, digamos que estaban en este extremo, para el perdón de sus pecados, para la vida eterna, ellos tenían que mirar hacia adelante, hacia esa cruz. Por eso fue que la ofrenda de Caín y Abel, Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra, pero Abel trajo una ofrenda, trajo un cordero, donde derramó sangre. Esa era una expresión de fe en el futuro sacrificio de Jesucristo. Y por eso esa ofrenda fue aceptada delante de Dios, porque fue una ofrenda expresando el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces la fe antes de que Cristo muriera físicamente en este mundo, la gente tenía que ver hacia adelante, hacia esa cruz. ¿Y cómo lo expresaba? Lo expresaba a través de sacrificios, derramando la sangre. Aún en la religión judía, Dios estableció
que los judíos tenían que presentarse delante de Dios, por ejemplo, con un cordero. Ese cordero tenía que ser sin mancha, blanco completamente. En su piel no tenía que tener ninguna mancha, no tenía que estar enfermo, no tenía que tener un ojo visco o huevos magullados o un defecto, pues. El cordero tenía que ser perfecto de un año, simbolizando a Jesucristo. Y entonces estos se presentaban ante el altar de bronce que estaba en el templo de Dios, y ahí sacrificaban a ese cordero, lo degollaban y su sangre derramado. Y ellos, los judíos, tenían que ir al templo año con año, año tras año. Ellos tenían que ir y ofrecer un sacrificio como ese para la remisión de pecados. Incluso ahí no eran perdonados los pecados eran cubiertos. No eran quitados, sino tapados, cubiertos los pecados. Hasta que vino el sacrificio perfecto. Jesús, como el cordero sin mancha, sin defecto. Él una vez fue, se imaginan cuando Jesús, desde niño, él iba al templo. Y siempre en el templo yo imagino que Jesús iba al lugar donde se ofrecían los sacrificios. Y Jesús miraba cómo mataban al cordero. Y él decía, un día yo voy a estar ahí, en lugar de ese cordero. Jesús fue el sacrificio perfecto para el pecado. Solamente Él lo podía hacer, porque Jesús no nació de hombre, no fue engendrado por hombre. Por eso Él nació sin la condición de ser pecador. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Qué hubiera pasado si un hombre engendra a Jesús? Él era pecador y no podía ofrecerse como una ofrenda por el pecado, porque él necesitaba perdón de pecados. Y no solamente nació sin pecado, sino que no hizo pecado. Dice la Biblia, no fue hallado engaño en su boca. No cometió pecado, fue tentado en todo, pero sin pecados. Y eso le capacitó para ir a la cruz y ofrecerse como un cordero sin mancha delante de Dios, como una ofrenda. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba
allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió, pensándolo más bien. Yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor, pensándolo más bien. También yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló, pensándolo más bien. Yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Amén. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús entonces a la cruz? ¿Fueron los romanos? ¿Los judíos? ¿Quién fue? ¿Quién? Mi pecado. Mi pecado. Por eso es que lo más grande que el hombre puede recibir de parte de Dios es el perdón. Tú puedes cantar como en el mundo que dice 3 cosas hay en la vida. ¿Cuáles son? Salud, dinero y amor. Ay, entonces algunos dicen, yo teniendo salud, dinero y amor, estoy contento. Pero mira, si no tienes el perdón de Dios, es como que Cristo no hubiese muerto por ti. Esto se refleja en aquel hombre que vino a Jesús. Dice que trajeron a Jesús un hombre que era paralítico de nacimiento y lo pusieron a los pies de Jesús. La gente lo trajo para ser sanado, pero Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se imaginan? Los que lo trajeron dijeron, nosotros no trajimos a este muchacho para eso. Quizás él mismo dijo, pero yo nunca he andado haciendo cosas malas, siempre he estado postrado en mi cama. No he tenido vicio, no he sido corrupto, pero era pecador. Y Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Si tú nunca has experimentado el perdón de los pecados, la única manera de recibir el perdón de tus pecados es reconocer que eres pecador delante de Dios, arrepentirte y decirle, perdóname, Señor. Pero hay una segunda cosa para el pecado, que es el remedio del pecado. Vamos a ver la Biblia en Primera de Juan, capítulo 3. Y por los que anotan, hablando del sacrificio de Jesús, anoten Hebreos 9, 24 al 28, del punto pasado, que ahí habla que Jesús una sola vez hizo un sacrificio y con su sangre nos limpió de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, esto habla de Cristo, Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en el capítulo 5, versículo 18, 17 dice, toda injusticia es pecado. Versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda,
y el maligno no le toca. Entonces, ¿cuál es el remedio del pecado? Después de recibir el perdón de tus pecados, la limpieza de tus pecados, Dios pone en ti su naturaleza, su simiente. Les dije que nacimos bajo la simiente, la naturaleza humana. Pero para ser hijos de Dios hay que nacer del Espíritu. Así como Jesús nació del Espíritu, yo también, tú debes de nacer del Espíritu. Si no naces del Espíritu, si Dios no pone la simiente en ti, tú tienes que tener la simiente, la vida de Dios en ti. ¿Para qué? Para no pecar. Para no pecar. Eso es lo que te da el poder, porque la mayoría de los creyentes dice: hermano, ¿y cómo no va a pecar uno? Mire, uno peca con los ojos, uno peca con la mente, peca con la boca, peca con esto, y no puede vivir sin pecar. Pero es cierto, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Al contrario, dice: el que practica el pecado, ¿qué? Es del diablo, dice. No lo ha conocido a Dios. Si tú eres una persona que vienes a la iglesia, pero todavía vives en una vida, practicas el pecado. ¿Cómo? ¿Practicas ir los viernes a las discos todavía? ¿Vives en fornicación? Tú practicas el pecado. Pero el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque Dios lo guarda. Dios lo guarda. Cuando yo peco, porque yo peco, cuando yo peco, el Espíritu Santo inmediatamente está ahí. Es decir, hiciste mal, para llevarme al perdón. Pero entonces yo debo de crecer de tal forma que la simiente de Dios en mí va creciendo, se va desarrollando y me puede llegar a hacer vivir una vida sin pecar. Y por último, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Entonces, ¿cuál es la tercera cosa? El remedio para el pecado es que el Espíritu de Dios es ser llenos del Espíritu, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Hermanos, quien nos libra de pecar, quien nos trae la convicción de ser pecadores, el Espíritu Santo, y Él nos sostiene. La Biblia dice que nos anhela, nos cela. Yo le he contado que en cierta oportunidad yo iba manejando en la noche y el conductor de adelante que venía al frente mío no bajaba las luces. Entonces yo le subí las luces. Inmediatamente yo sentí que el Espíritu Santo me decía:
¿por qué se la subes? Tú no eres como él. Y yo dije, si es cierto, Señor, yo no soy como él. Y bajé las luces. ¿Por qué tratas mal a tu mujer? ¿No sabes que cuando la estás tratando mal, a mí me ofendes? Si yo miento, inmediatamente caigo, ay, Señor, perdóname, yo le mentí a fulano de tal, mentí en esto. Bueno, yo recuerdo una vez, en una de las iglesias que yo era pastor, alguien me llevó una ofrenda y me dijo, mire pastor, aquí está una ofrenda para la iglesia, eran 5,000 empiras. Y yo dije, sí. Pero yo recuerdo que yo tenía necesidades y yo dije, voy a usar este dinero para mi necesidad y después lo pago. Préstamelo, Señor, dije yo. Y aunque él no me dijo sí, pero yo lo usé. Entonces, a nadie le dije yo. Y yo salí de la iglesia. Me fui de la iglesia a ser pastor en otra iglesia. Pero un día mientras oraba, el Espíritu Santo me recordó, ¿te acuerdas que tienes una cuenta pendiente? Tú dices que no le debes a nadie, pero te acuerdas. Señor, ¿cuál cuenta pendiente? 5,000 empiras le debes a aquella iglesia. Y yo dije, sí, Señor, perdóname. Pero Señor, no tengo dinero para ir a pagar. Pues ve y pide perdón. Y yo le pedí al pastor que se reuniera con sus líderes. Y yo fui a hablar con el pastor y sus líderes y les dije, mire hermanos, yo he venido aquí para pedirles que me perdonen. Yo me robé 5,000 empiras de aquí, de esta iglesia. Y vengo a decirles que se los voy a pagar. No tengo ahorita, solo traigo 500. Pero pónganme ustedes, yo se los voy a ir pagando. Y se los pagué. Nadie sabía, pero el Espíritu Santo sí sabía. El Espíritu Santo sí sabía. Así son tus cosas. Tú dices que nadie las sabe. ¿Sabes qué? ¿Las sabes tú? La sabe el diablo, y el diablo cualquier momento te puede sacar las mantillas al sol. Te puede avergonzar, pero también la sabe el Espíritu Santo. No trates de ponerte una máscara y seguir viviendo bajo pecado. Hay remedio para el pecado y es sumergirnos en la sangre del Cordero. Levante su mano ahí donde está. Gracias, Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Jesús, gracias. Dígalo conmigo. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Gracias. Es cierto que quizás un día le dijimos, Señor, perdóname, ven a mi corazón. Pero ¿creen que podemos
renovar nuestros votos con el Señor esta mañana. Y si usted nunca ha orado invitando a Jesús a su corazón, hágalo con todos nosotros. Hagamos esta oración juntos. Dígale: Padre, gracias por amarme y enviar a Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Señor Jesús, ven a mi corazón. Yo te necesito en mi vida. Siéntate en el trono de mi corazón y sé mi Señor. Yo te confieso como el Señor de mi vida. Gracias por amarme, por perdonarme y por darme la vida eterna. Amén. Amén, Señor Jesús. A ti damos la gloria. A ti sea la gloria, Señor. Nadie más lo pudo hacer. No. Solo tú, Señor, fuiste a la cruz. Permítenos inclinar nuestro corazón y nuestro rostro delante de ti y adorarte. Te adoramos. Nos humillamos delante de ti ante tan semejante amor. Gracias, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.